Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, como dijeron, mi nombre es Julián, yo soy docente, vivimos en Santa Fe, ya hace más de 25 años. Siempre trabajé en la parte primaria y adultos. Trabajé muchos años como docente de grado y también maestro recuperador. Trabajaba con chicos con dificultad de aprendizaje, tratando de que vuelvan en el aula y que puedan volver a trabajar, y muchos de ellos poder terminar sus carreras tanto en la primaria como en la secundaria. Y hace casi 7 años también trabajo como maestro domiciliario con un alumno que empezó a dar clase de primer grado que nunca pudo salir de la casa. Nunca pudo salir de la casa por problemas físicos y por también tener una traqueotomía y un botón gástrico, y cualquier virus que tenía o que se podía agarrar podía hacer que peligrara su vida. Así que desde primer grado que está, solo sale de vez en cuando con los padres a lugares abiertos, y bueno, desde el año pasado peor todavía, porque ahora no solo no sale él, sino tampoco salen los padres de la casa. ¿Cómo se llama el chico, Julián? Matías. ¿Y qué edad tiene ahora? Matías ahora tiene 12 años. Creo que debe ser el único caso en Santa Fe de este tipo, de este tenor, que nunca haya salido de la casa o solamente conoce a sus compañeros por internet, y una vez nada más lo pudimos llevar a la escuela a estar en un lugar abierto con los demás compañeros. Porque no puede estar en lugares cerrados, ese es el problema que él tiene. O sea, tiene que estar en lugares abiertos o en la casa, bueno, con lugares, digamos, ambientados y demás. Pero es un chico que después, dentro de todo, hace su vida relativamente normal, y bueno, todo con él. Siempre trabajé con computadora porque él tiene imposibilidades físicas, anda con un andador, un caminador, y no puede extender los brazos, los pies. Tuvo muchas operaciones, nunca le dieron muchas posibilidades de vida, pero bueno, él ya tiene 12 años y bueno, es todo un desafío, fue todo un desafío trabajar con él. Y hace algunos años también seguí con él, y por concurso quedé como director de una primaria del Club Unión de Santa Fe, muchos lo deben conocer. Unión y Colón bueno, Colón no tiene escuela, Unión sí, y bueno, yo estoy como director de la primaria de la escuela Unión. También todo un desafío, así que a lo largo de todos estos años me ha tocado muchísimas veces, infinidad de veces, hablar con las familias, con los padres, con los abuelos, tíos, porque hoy cuando uno habla de familia ya no habla de papá y mamá, sino que habla de los que viven en la casa con el chico. Hoy la familia para el chico son los que viven con él. Muchas veces el papá y la mamá, y muchas otras veces no. A veces más, no solo familias ensambladas, sino también familias acopladas que se han integrado y demás. Así que bueno, un poco voy a hablar, más que un poco de lo que dice la Biblia, un poco sobre la familia, basado en hechos, pero también un poco de la experiencia, de lo que me ha tocado hablar. Si hay algo que uno aprendió, por lo menos yo aprendí, que es algo fundamental, es que no existe la familia perfecta, ni la nuestra ni la de nadie. O sea que no hay padres perfectos, o sea que tampoco hay hijos perfectos. Esto es fundamental, es el ABC de todo. Porque cuando uno cree que tiene una familia perfecta, no tiene más nada que aprender. Y ese es el error que muchas veces cometen. Y después, cuando se desmorona todo, se da cuenta que la familia no era lo que uno pensaba. Cuando uno cree que es imperfecto, como cantábamos hace un ratito, que el ser humano es imperfecto, sabe que siempre tiene algo que aprender. Y esto es fundamental. El ser humano nunca tiene que dejar de aprender. Esto no quiere decir estudiar, sino muchas otras cosas. Yo traje la familia según Proverbios, según el libro de Proverbios. Ustedes saben que la familia está en toda la palabra de Dios. Pero yo busqué algunos proverbios para trabajar como fundamento, como base para la familia, algo que a nosotros nos ha hecho mucho bien y a muchas familias le ha hecho mucho bien. Pasamos a la primera. Proverbios 24, 3 y 4. A mí me gusta mucho trabajar con las palabras. Soy docente,
Bueno, soy profesor de lengua también y corrector literario, así que mucho me gusta trabajar con las palabras y ver el significado para poder aprender un poco más, no solo sobre ellas, sino también sobre lo que dice el texto, que muchas veces nos ayuda a comprender mejor. Y ahí dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Y yo ahí marqué tres palabras que tienen que ver sabiduría, inteligencia y juicio. Ustedes saben que hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente. Ustedes saben que Salomón fue una persona, dice, muy sabia, y también fue una persona inteligente, pero que terminó no tan bien sus días, o quizás terminó dentro de lo mejor, pero hubo una parte en donde la cual no le fue bien. Y cuando él habla en otro de los proverbios, él siempre hace mención a la sabiduría con respecto a Dios y a la inteligencia con respecto a las cosas. Yo ahí marqué, porque la sabiduría tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento de Dios en primer lugar, con el conocimiento de cómo es Dios, de lo que quiere Dios, para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, y eso es fundamental. Por eso dice que con sabiduría se construye la casa, se construye el hogar, que no es la casa de material, sino la casa del hogar donde uno vive. Y después dice con inteligencia. Fíjense que siempre que se habla de inteligencia en la Biblia y en los hechos tienen que ver con las cosas materiales. Vieron que hay personas que uno le dice, uy, qué inteligente que es, porque desarma esto, arma lo otro, hace tal cosa. Tiene que ver con eso la inteligencia. Y la sabiduría tiene que ver más con el saber vivir. Una vez cuando va a pedir un consejo, le va a pedir a una persona por ahí, o que tiene muchos años y que vivió muchas cosas, o una persona que sabe lo que le va a decir, lo que le va a aconsejar, pero no es la persona más inteligente, no tiene por qué serla, porque la inteligencia tiene que ver con otra cosa. Por eso cuando uno dice que uno, bueno, yo no puedo estudiar esto porque no soy inteligente, por ahí, no es que no lo puede estudiar. Quizás no es esa la carrera para esa persona, porque la inteligencia tiene que ver justamente con el cómo resolver las cosas. Quizás uno puede tener sabiduría, ser muy sabio y no ser muy inteligente, pero esa sabiduría le va a permitir vivir una buena vida cerca de Dios, poder criar a su familia, poder dar buenos consejos, y eso es lo que uno tiene que primero buscar. Por eso dice que con esa sabiduría se construye la casa, y después con la inteligencia se echan los cimientos. Después dice, con buen juicio, lo que sería la sensatez, se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Y esto tiene que ver también con las decisiones. No ser apresurado muchas veces, no dejar, como yo lo digo más adelante, no dejar que lo urgente ocupe el lugar de lo importante. Es difícil porque hoy se vive un momento, se vive en la vida como que todo se tiene que resolver ya, todo tiene que hacerse en el momento. Cuando empezó la pandemia, esa locura que nos agarró a todos, de repente quedarnos sin clase, y ahora qué hacemos, y la página, internet, y los chicos, y uno no tuvo ese tiempo para frenar, pararse, ver en perspectiva y decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Y muchos de nosotros hemos tomado decisiones que quizás no eran las mejores, pero bueno, esa urgencia por ahí delegó o relegó lo que era importante. Por eso es importante saber que la sabiduría nos va a ayudar a construir nuestro hogar, siempre, primero. La inteligencia nos va a ayudar a saber qué hacer con ciertas cosas, no solo lo material, pero también tiene que ver con eso, con lo que nosotros tenemos, lo que podemos llegar a lograr a tener. Por ahí, como se dice comúnmente, no dar un salto más grande de lo que uno puede hacer. La inteligencia tiene que ver con eso. Y el juicio tiene que ver muchas veces con las decisiones que tomamos con nosotros mismos, pero también con nuestros hijos. Eso también es importante. La siguiente dice, yo le puse que lo urgente no ocupe el lugar de lo importante. Y en Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Fíjense que si hay algo que, lo único que en la Biblia dice que es para todos y que se puede pedir es sabiduría.
Ustedes vieron que no dice pida sabiduría, pida inteligencia, pida, bueno, sino lo que dice que nosotros tenemos que pedir es sabiduría, porque es lo más importante para poder saber vivir realmente, es lo que nosotros necesitamos. Y acá dice que la sabiduría es lo primero, dice adquiere sabiduría. Y uno para adquirir, que no tiene que ver con plata esto, sino tiene que ver con buscar. La sabiduría tiene que ver, y lo dice también David en los Salmos, es como buscar, como la persona que busca tesoros. No sé si ustedes vieron algunos de esos programas que buscaban barcos hundidos y más, tiene que ver con eso. A algunos le tomó un año, a algunos le tomó 2, 3, a algunos le toma toda una vida poder buscar esos tesoros, pero cuando lo haya es como que descubrió todo. Y la sabiduría tiene que ver con eso. La sabiduría, para ser sabio se necesita trabajo. Que no es algo mágico que uno dice, ay Dios, quiero sabiduría, sé que me la vas a dar, y al otro día uno se levanta como si fuera Salomón. No existe eso. Salomón, cuando lo fueron a ver, la reina lo fue a ver por todos los conocimientos que él tenía, los sabios, él había estudiado todo lo que había encontrado, había leído todo lo que había podido, y eso le llevó tiempo, le llevó esfuerzo. Y la sabiduría tiene que ver con esto. Si yo me levanto o si yo todos los días leo una parte de la palabra de Dios, oro también, y con el tiempo es muy probable que yo adquiera esa sabiduría. Pero es muy difícil adquirir algo que no se busca. Muy difícil. ¿Por qué? Porque mágicamente no va a venir. Ahora existe casi todo instantáneo. Vieron que la polenta instantánea, el té, bueno, el saquito, el café, la sopa instantánea, pero los que son grandes como yo y más también, antes hacer una sopa duraba tiempo, llevaba tiempo, no era algo mágico. Había que comprar las cosas, cortarlas, hacer el caldo, que no venía el caldito para echar. Lo bueno que quizás muchas de las cosas actuales nos ha ayudado a mejorar nuestra calidad de vida o a hacer las cosas más fáciles, pero por otro lado también nos ha hecho que querramos todo de esa manera. Y lamentablemente hay cosas que no se pueden lograr de un día para el otro. Y una de ellas es la sabiduría. Fíjense que el discernimiento, que se habla muchísimo en la Biblia, del discernir, tiene que ver con distinguir cosas, pero señalando la diferencia. Discernir, ¿cuánto de nosotros necesitaríamos tener adquirir ese discernimiento? Porque muchas veces se nos presentan dos cosas, o se nos presentan dos tareas, o se nos presentan dos hechos en los cuales nosotros tenemos que discernir, tenemos que distinguir esas cosas, o nos preguntas, pero quizás podemos distinguirla, pero no podemos señalar esas diferencias. Y uno tiene que tratar de hacerlo, tiene que tratar de adquirirlo, en especial con los hijos. Cuando vienen con cosas que nos cuentan, que nos dicen que en la escuela pasó tal cosa, que en el barrio, con un amigo, que esto, que el otro, tener no solamente la sabiduría, sino ese discernimiento de poder diferenciar entre una cosa y otra para poder decirle a nuestros hijos lo que le conviene y lo que no le conviene. Una vez hace mucho tiempo escuché una frase que me llamó mucho la atención y pensándolo, después digo, bueno, ¿cuánto de cierto tiene? Que uno decía, este hombre, un escritor también, decía, si vos crees que tu hijo no crezca con mentiras, tenés que poblar su cerebro de verdades. Y es una gran realidad. El tema también es que esto lo piensan muchos, y muchos creen que su verdad es la única. Y esto también es un problema. Cuando uno cree que es el único que tiene la verdad, es un problema. ¿Por qué? Porque uno no le da no solamente el tiempo, no le da el lugar a veces a ver otras cosas. Y todo en exceso, como decían los griegos, en los templos griegos tenían un cartel en la entrada, porque ellos eran mucho de ir a comer, de hacer esa festichola terrible, grande, y decía un cartel que decía, meden, hagan. Dice, nada en exceso. Porque todo lo mucho o todo lo que es en exceso es malo. Por más que uno diga, bueno, yo estoy leyendo 10 horas la Biblia al día, y también es malo. Tiene que tener tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiene que haber un tiempo para todo, porque eso también lo dice en Eclesiastés capítulo 3, tiene que haber un tiempo para todo. Un tiempo para la familia, un tiempo para descansar, para esparcirse, un tiempo para todo. Por eso todo lo que es en exceso también es malo. ¿Seguimos? ¿La otra?
Algo que me llamó mucho la atención también, porque uno, no sé si le ha pasado, pero uno ve que también en estos tiempos, si hay algo que proliferó, pero muchísimo, son los grupos de compraventa, muchísimo. Y más lo que es por internet. Ahora casi todo se compra por internet. Mercado Libre, una de las empresas que más creció, no solamente en Argentina, sino en América. Pero después hay infinidad de grupos de Facebook y demás donde te compran, venden. Y cuando habla en la Biblia, cuando se habla de la verdad, cuando se habla de la sabiduría y demás, dice claramente en Proverbios 23:23, dice: adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. No los vendas. El no venderlo es porque no tiene precio. La realidad es esa, no tiene precio. Cuando uno adquiere estas cosas como la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, no tiene precio. No lo tiene no solamente para uno, sino no tiene precio para la familia también. Por eso son cosas que uno puede comprar, y no solamente estamos hablando con dinero, sino comprar con tiempo, con un montón de cosas. Uno puede comprar libros que lo va a ayudar en su crecimiento, lo va a ayudar por ahí en el trato con la familia, lo va a ayudar en conocimiento, en un montón de cosas, y esas son cosas que no se tienen que vender. Por eso cuando se habla de verdad, también uno de los significados de la palabra verdad tiene que ver con conformidad. Uno nunca tiene que estar conforme con uno mismo primero, conforme tampoco con lo que tiene, en todos los aspectos, no en lo económico, sino en todos los aspectos, con lo que uno sabe, con lo que uno aprende, con lo que uno tiene a su alrededor. Y no es con esto quiero decir que uno tiene que aspirar al mejor auto, a la mejor casa, porque si a eso le va a llevar, conseguir eso le va a llevar no estar con su familia, no estar con sus hijos, trabajar todo el día, no descansar, no sirve de nada. Pero uno tiene que adquirir esa verdad, adquirir la verdad, no estar conforme con lo que uno sabe, con lo que uno aprende, sino buscar hacerlo cada vez mejor o cada vez más. Y también tiene que ver la disciplina con la instrucción y con la observancia. Se habla mucho en esta época y en los últimos años, se habla mucho de la disciplina. Y uno cuando habla de disciplina, quizás lo primero que piensa es en el ejército, es en la policía, es en esa disciplina de castigo, de si no haces esto, tengo que disciplinarte, tengo que hacer esto porque si no, ¿qué te va a pasar en el futuro? Pero la realidad es que cuando uno habla de disciplina, tiene que ver también con lo instructivo, con la instrucción, y que no siempre la disciplina es mala. Al contrario, cuando uno la disciplina la puede aplicar bien, la instrucción la puede aplicar bien, es muy buena. Hoy yo veo, por lo menos es lo que me pasa a mí después de tantos años y en la actualidad, que cada vez más los padres le tienen miedo a los hijos. No, que si yo le digo esto se va a ofender, ¿qué me va a decir? No, porque a mi hijo le pasa esto y no sé qué hacer. Nosotros cada vez que llamamos a los padres, bueno, ya cuando uno lo llama a la dirección ya es medio complicado, pero lo primero que te dicen, yo no sé qué hacer. Y uno lo mira diciendo, bueno, si no sabe qué hacer usted, nosotros mucho no vamos a poder decirle. Pero esto pasa cada vez más. Tener ese miedo a que si yo le digo que tiene que hacer esto de esta forma, se me va a enojar, se me va a ofender. Y acá no estamos hablando de castigo, sino justamente de instruir, de disciplinar y de instruir. Pero hay algo que en esta sociedad, por lo menos lo que nosotros vemos en la sociedad nuestra, es que cada vez el hijo ocupa un lugar mucho más importante del que se tenía antes. Y esto no quiere decir que esté mal. Pero el problema está en que el padre, nos ha tocado muchas veces hablar, y es como dice, no, pero yo quiero ser amigo de mi hijo. Si yo no soy amigo, ¿qué hago? No, yo salgo con ella porque me siento bien y cada vez me parezco más. Y la realidad es que el hijo no quiere tener al padre de amigo. Quiere tener de amigo a su amigo. El padre quiere que sea padre. Y muchas veces nosotros nos confundimos porque queremos ser amigos de nuestros hijos y por ahí cometemos un error. Porque el amigo es el que le perdona todo, casi todo. Pero el hijo no necesita un amigo más, no necesita que el padre sea un amigo, sino que necesita que el padre sea padre.
Y muchas veces cuando nosotros hemos hablado y por ahí los aconsejamos y toman decisiones que quizás no era la que tenían pensada, se dan cuenta que en el futuro el hijo termina reconociendo, sabiendo que lo que hizo el padre, porque necesitaba por ahí que le pongan un freno, necesitaban por ahí que de alguna manera lo confronten y le digan, mira, esto no es así porque no es así, porque nosotros pensamos diferente y no hay más discusión. Y se acabó. El día de mañana, cuando vos tengas tus hijos, tu familia y demás, quizás actuará diferente. Pero a veces eso tiene que ocurrir en la familia para que después no se lamente y no se llore por lo que pasa en el futuro. Porque un chico, lo vamos a ver más adelante, que no tiene freno y que siempre hace lo que quiere, y es muy probable que termine dándole un dolor de cabeza grande al padre, a la madre y a la familia también. Y muchas veces nosotros, por miedo a lo que van a decir los demás, por miedo al otro, por miedo a los hijos, quizás no terminamos actuando como deberíamos, en el momento correcto. Por eso, la instrucción, la disciplina y el discernimiento no hay que tenerle miedo. Y con esto no estoy diciendo que hay que pegarle ni mucho menos, porque lo malo del castigo, en especial cuando es físico, es que uno descarga la violencia que tiene en sí o en uno mismo en los hijos, y eso es lo que no está bien. Por eso cuando uno habla de disciplina no habla de castigo físico, habla de otra cosa, no solamente de hablar. Hoy la disciplina o el castigo por ahí pasa más por no dejar esto, le sacamos el celular, le hacemos esto, lo otro, y no tanto por el castigo físico. Cuando uno escucha que el padre le pegó, ya uno piensa mal. Y a veces pegarle por ahí, como pasaba muchas veces, darle, si le da con la chancleta o en la mano, no toques esto, y no pasa por otro lado. Pero también en eso hay que tener mucho cuidado, porque generalmente cuando uno está mal o está enojado, no mide lo que hace. Y entonces las consecuencias quizás después terminan siendo bastante graves y dolorosas. Por eso lo mejor cuando uno está enojado es no tomar las decisiones en ese momento. Quizás dejar respirar un poco, mandarlo a la pieza, lo que sea, tratar de respirar, volver a encauzarse para después tomar una decisión que no se tenga que arrepentir. Pasamos a la otra. Muy bien. Algo que yo también aprendí en todos estos años es que es necesario conocer a nuestros hijos. Uno cree que por ahí los conoce y muchas veces no pasa esto. En especial cuando termina una carrera secundaria y uno quiere que estudie algo, ya sea un terciario o la universidad o un oficio y demás, y uno cree o quiere que estudie lo que a uno le gusta o lo que a uno le parece que tendría que hacer. Yo he hablado muchas veces con gente que por ahí tienen estudio de abogacía y quiere que el hijo sea abogado. Si no, ¿qué voy a hacer con el estudio? O por ahí tienen consultorios médicos y toda la familia y el hijo quiere ser artista. ¿Y cómo va a ser artista? ¿Y qué hacemos nosotros con la clínica, con esto? O pasa al revés, que por ahí los padres no tienen estudio, no pudieron estudiar porque siempre tuvieron que trabajar y demás, y quiere que el hijo sea, arquitecto y demás. Y por ahí esto tiene que ver mucho con lo que a uno le gusta, lo que uno quiere, pero no con conocer al hijo. Por eso en Proverbios 22:6 dice un versículo que es muy conocido, dice: instruye al niño en el camino correcto. En otra versión dice: instruye al niño en su camino, y aún en su vejez no lo abandonará. El tema acá es preguntar cuál es el camino correcto, cuál es su camino. Para saber cuál es su camino, el camino de él, hay que conocer obviamente a nuestros hijos, conocer al chico. Porque cuando se habla del camino correcto, el camino correcto para uno puede ser estudiar tal cosa y para otro puede ser estudiar otra. A mí a lo largo de los años que trabajé con los chicos que tenían dificultades en el aprendizaje y demás, me ha tocado muchas veces hablar con los padres y en ese tiempo nosotros no éramos una escuela especial, pero estábamos marcados en un proyecto de enseñanza personalizada. Y más de una vez me ha tocado hablar con los padres y decir: bueno, pero yo quiero que termine el secundario y que después siga una carrera. Y por ahí uno le tiene que decir: mira, quizás no pueda lograr terminar una carrera terciaria, universitaria, pero sí puede aprender un oficio. Puede aprender algo que lo ayude a ganarse la vida el día de mañana, y eso es lo que uno también tiene que apuntar.
En la antigüedad, cuando que no había escuelas como hay ahora, cuando el chico nacía, el varón o la mujer nacía, siempre estaba al cuidado de la madre hasta los 6, 7, 8 años, los dos estaban al cuidado de la madre. Pero cuando ya cumplía los 8 años, en el varón tenía la responsabilidad del padre de enseñarle un oficio. Por eso cuando a Jesús le hablan y lo encuentran, le dicen, pero este no es el hijo de José, el carpintero. Era como que cada uno tenía un oficio y en general los hijos seguían el oficio del padre. O sea, el padre era el responsable de enseñarle un oficio al hijo para que pudiera trabajar. La mujer estaba más relacionada a las tareas de la casa. Eso era como se vivía en esa época. Hoy los tiempos han cambiado. Pero los padres tienen que conocer a sus hijos, los gustos de sus hijos, lo que ellos quieren hacer como para poder ayudarlo, como habíamos visto algo, poder instruirlo y poder también encaminarlo. Y también poder ver si no tienen la posibilidad de estudiar, porque quizás pasa esto, cuando yo terminé la secundaria no tenía la posibilidad de estudiar y que mis padres me pagaran una carrera. Y tuve que empezar a trabajar, pero como yo siempre tenía esa ganas de estudiar y de formarme y demás, mientras trabajaba estudiaba. Obviamente que lo que a uno le llevaba 2 años o 3, a mí me llevó el doble. Pero cuando uno tiene esa meta o sabe lo que quiere o por ahí con la ayuda de los demás, uno va a lograrla. Yo tenía un profesor que siempre nos decía, miren, cualquier carrera que ustedes estudien, dice, el estudio no es para los inteligentes, decía él, el estudio es para los perseverantes. El que persevera siempre va a terminar, siempre va a lograr algo. Y hablando de estudio, cuando uno habla, no habla siempre de una carrera o de un título, sino habla de una profesión, habla también de poder leer, de poder estudiar. Uno no necesita tener un título en papel para decir, bueno, tengo esto, sino tiene que ver con el conocimiento, con saber, con no quedarse con lo poco. Hay muchos libros que hablan sobre el cerebro y el uso del cerebro y lo primero que te dicen es que uno tiene que estudiar algo. No hablan de título, hablan de estudiar algo. Hoy por hoy, si hay algo que se carece mucho, son de los oficios, de gente que haga bien su oficio, ya sea desde el albañil hasta el electricista, el que hace bobinado, etc. ¿Por qué? Porque quizás falta eso, falta ese estudio. Hay muchas escuelas, los EMPA, por ejemplo, en Santa Fe y demás, otros que enseñan oficios y uno ve que cada vez hay menos alumnos porque uno escucha las propagandas, se abrió la inscripción y por ahí hay chicos que no pueden seguir estudiando una carrera pero pueden aprender un oficio. Y esto tiene que ver mucho con conocer a nuestros hijos, con conocer el camino correcto. Uno dice, bueno, pero no está hablando de la Biblia. Sí, está hablando de la Biblia, está hablando también del camino del Señor. Pero también está hablando del camino que Él va a recorrer en su vida. Por eso lo habla también en general, por eso habla de su camino. Y saber también que muchas veces el camino de nuestros hijos no es el que nosotros queremos o querríamos para Él. Hablando en lo laboral y hablando en lo profesional y hablando en muchas otras cosas. Porque también nuestros hijos, cuando son grandes, toman decisiones como las que tomamos nosotros. Y es muy difícil a veces aceptar esas decisiones, pero bueno, uno tiene que también saber y orar y pedir a Dios cuando las decisiones no son correctas para que puedan encaminarlo. Pero la mejor manera de que el hijo, cuando no hace algo que no es lo mejor o no es lo correcto, no está bien, es ponerse al lado. No es criticarlo, no es derribarlo o decirle todo lo que quizás sabe, sino es ponerse al lado y tratar de que vuelva al camino. Porque cuando uno no conoce un camino, hoy ¿qué hace? Por ahí tiene la posibilidad de un GPS y por ahí lo guía y vuelve al camino. Pero si no, lo otro que es buscar a alguien que lo sepa y seguirlos. Bueno, eso tiene que ver un poco también con la vida misma, con lo que pasa en la vida diaria. Conocer a nuestros hijos. La siguiente. Esto es algo que yo también lo he vivido mucho. Corregir es bueno. Ahora, corregir demasiado no es bueno. Ustedes saben que el chico cuando ingresa al preescolar le encanta dibujar, dibuja por todos lados. En la primaria, en los primeros grados también, escribe y demás. A medida que van pasando los grados, los años, cada vez dibuja menos. Cada vez escribe menos. Pero esto ¿por qué pasa? Porque muchas veces, si lo hablamos con los docentes,
no es tan importante si escribió con B larga, B corta, si no puso, sino lo importante es que escriba, lo importante es que lea. Y cuando uno corrige, el chico, ¿qué termina pensando? Si me corrige todo esto, lo tengo que volver a pasar, la próxima vez escribo 2 renglones y listo, voy a tener menos posibilidades de confundirme. Y lo mismo pasa con las personas, con nosotros. Cuando uno escribe, no necesariamente tiene que ver con un texto, pero cuando uno hace cosas, dice, si me están corrigiendo permanentemente, me están marcando todo esto, bueno, la próxima vez hago menos. Y así esto también va pasando. Por eso corregir tiene que ver con podar. Vieron que los árboles en época de primavera, después pasa el verano, se poda. Pero si uno lo poda demasiado, es muy probable que después no crezca más. Bueno, con los hijos pasa lo mismo. Por ahí, a veces cuando uno corrige permanentemente, quizás corre el riesgo de que ese chico cada vez haga menos cosas. ¿Por qué? Porque si todo lo que yo hago está mal, lo mismo que el uso de las palabras. Es muy importante a veces el vocabulario que nosotros utilizamos. Si nosotros nos ha tocado más de una vez tener al padre con el chico y decirle, pero este es el padre al hijo, y vos estás ahí y decís, mira, si vos le decís esto delante de nosotros, ni me imagino lo que le va a decir cuando no estamos nosotros. Entonces eso no es la manera. Ese chico, ¿qué va a pensar? Si de chico le están diciendo permanentemente que es un tonto, que es esto, y bueno, va a crecer creyendo que lo es, cuando la realidad quizás es otra. Por eso tiene que ver con esto, no hay que corregir tanto, no hay que podar tanto, porque si no vamos a correr el riesgo de que cada vez quieran hacer menos, porque esto es lo que pasa con nosotros. Con los docentes pasa lo mismo. Si uno como directivo, en vez de ver las cosas buenas que hace, permanentemente está viendo lo negativo, fíjate que te equivocaste acá, no, esto lo podrías haber hecho mejor. Y bueno, con el tiempo va a decir, pará, cada vez voy a hacer menos, porque si siempre me van a marcar algo y no van a estar resaltando lo bueno que yo hago, quiere decir que solo ven lo negativo. Bueno, en la familia pasa mucho también esto. La autoridad se gana, la autoridad no se la da nadie al otro. Cuando uno está en un cargo, o cuando uno es padre, que como está en un cargo, la autoridad tiene que ganársela. La autoridad se la va a dar el otro. La autoridad no es como el poder, que yo soy el dueño de la empresa y acá traigo a mi hijo que recién salió de la escuela y mi hijo ahora va a ser el vicepresidente. Entonces ese chico que yo lo puse vicepresidente quizás puede tener poder, pero no va a tener autoridad. Porque la autoridad uno se la tiene que ganar. Lo mismo pasa en la iglesia. A mí me pueden poner de, no sé, director de la niñez, de no sé qué, de la escuela bíblica dominical, pero la autoridad me la voy a ganar con tiempo o me la van a dar otros. Esto como cuando uno dice, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene el que se la da. Porque si yo discuto con otro y digo, no, yo tengo razón, y el otro no me da la razón, nunca la voy a tener. Esto pasa siempre, es así. Yo puedo estar discutiendo acá con todos ustedes, y yo tengo la razón, porque esto es así acá, y ninguno me dice, no, nosotros no te damos la razón. Y bueno, yo no la voy a tener, por más que haga lo que haga, no la voy a tener. Y con la autoridad pasa lo mismo. Si uno cree que la autoridad se impone, y lamentablemente le erró. Porque uno cree, se puede ir contento, que diciendo, no, yo soy esto, lo otro, pero uno se da cuenta que los demás, por eso muchas veces en los trabajos, hablo en los trabajos, pero también pasa mucho en la iglesia, al que se le consulta, al que se le pide consejos, no es el que tiene el título, sino quizás es el otro, pero es que capaz el que es el mejor contesta, más predispuesto, tiene más sabiduría. Por ahí nadie le dio el título de nada, pero la gente busca ahí, en esa fuente. Bueno, esa es la persona que tiene autoridad. Es obvio que no va a tener el poder, quizás no tiene el poder, pero tiene autoridad. Y acá tiene que ver con esto, por eso lo de corregir, cuando uno corrige, es como que nosotros siempre hablamos con los demás maestros, nos juntamos y le decimos, bueno, a ver, y se están leyendo los chicos, no, los chicos no leen nada, porque esto cada vez leen menos. Entonces por ahí uno le pregunta al maestro, bueno, a ver, decime, ¿qué leíste en los últimos meses? ¿Cuántos libros leíste?
No, pero no tengo plata, ¿cómo voy a comprar libros? No. Vos le estás pidiendo a tus alumnos que lean, pero si vos no lees, es muy difícil que ellos lean. Pues, ¿qué le vas a recomendar? Entonces, eso tiene que ver con la autoridad. Si vos a un chico le decís que fumar es perjudicial para la salud, porque vos si fumás y salís de la escuela y en la esquina te prendés un cigarrillo y pasa tu alumno por al lado, te va a decir, muy bueno, profe, lo que dijiste, pero evidentemente tan malo no es. Y esto tiene que ver mucho con lo que es autoridad. Por eso la autoridad se diferencia de lo que es poder. Uno puede tener poder, apagar ese cigarrillo y andarte afuera. En mi tiempo que a mí me tocó trabajar con adultos y era todo un tema, porque uno tenía gente grande que venía a aprender y quería recibirse, terminar el secundario, y después tenía por ahí otros chicos, otros menos que querían, bueno, que termine la clase, vamos a otra cosa y demás. Y por ahí uno le recomendaba, mira, sería bueno que lea esto, lo otro, no, que voy a leer. Pero claro, si después cuando te preguntan a vos, ¿y vos qué leíste? ¿Y vos qué estás estudiando? ¿Y vos que me decís que estudiar es importante, pero no estudiás nada? Ahora no estás haciendo nada. Y uno medio que se queda ahí. O sea, el ejemplo tiene que ver con esto también. Si yo le digo que estudiar es importante, y bueno, algo tengo que estudiar, aunque sea, no sé, panadería, corte y confección, lo que sea. Pero por lo menos para darle el ejemplo. Si yo le digo que leer es importante, y bueno, me tiene que ver con algún libro alguna vez. Porque si no, no me va a creer. La próxima vez que le diga que, no sé, comer sano es bueno, me va a decir, si todo lo que me dijiste no lo veo. Por eso la vara de la disciplina tiene que ver con esto, con una insignia de autoridad, que es la que imparte sabiduría. Dice, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y avergonzar tiene que ver en este caso con el chico consentido, que era lo que yo le hablaba anteriormente. Consentido, fíjense que este prefijo con es lo contrario a sentido, sentido de lo que hace. Cuando uno cita, algo que siempre me ha pasado 50.000 veces y uno lo ve a diario, que cuando uno cita a los... Ustedes, muchos de acá tienen hijos. Generalmente cuando lo han citado de la escuela, no lo han una sola vez. Nosotros lo hicimos casi después, el hijo el otro día nos mata, citamos unos padres, a unos papás, porque el hijo era excelente. Claro, cuando nosotros citamos a los padres no sabían para qué. Lo regañó todo el día anterior, ¿qué hiciste? Ahora tengo que ir a la escuela, y ahora ¿qué me van a decir? Seguro que, no, yo no hice nada, yo no hice nada. Claro, cuando viene a hablar con nosotros, mire, queremos felicitarlo, porque casi se muere la madre, el pibe, porque no sabía lo que le íbamos a decir. Nunca más lo hicimos. Pero bueno, es algo que se perdió, que no está mal hacerlo. Pero desde que llevó la nota en el cuaderno de comunicación hasta el otro día, cómo sufrió ese pibe, y encima por algo que había hecho bien. Pero uno cuando citaba o cita generalmente a los padres, es muy raro que venga el padre. Muy raro. Pasa. Pero el 80% o el 90% de las veces la que viene la madre. Y a veces cuando es complicado el tema, nosotros pedimos que vengan los dos. ¿Pero por qué? Porque fíjense que la misma Biblia dice, el hijo malcriado avergüenza a la madre. Y es la madre la que quizás más sufre, quizás no, seguro, la que más sufre de los dos por el comportamiento del hijo. O por cuando el hijo le va mal, o cuando el hijo no puede lograr ciertas cosas y demás. El padre también. Pero la que más lo sufre es la madre. Y la madre es la que siempre está ahí presente, o casi siempre, hay casos y casos, pero estamos hablando que en lo general el 80% de las veces la que viene es la madre. Y cuando después de varias veces que viene, por X motivo que uno la va citando, por ahí lo manda el padre como diciendo, mira, ahora arreglate vos y anda vos también. Pero generalmente es eso, porque tiene que ver mucho la crianza y tiene que ver mucho lo que dice la Biblia con esto de lo que le hablaba antes, que en los primeros años generalmente la madre era quien criaba a los dos, lo que le daba los primeros pilares de lo que era la familia, de lo que era la conducta, tiene que ver mucho con eso. Y después dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Y ahí yo remarqué satisfacciones relacionándolo con premios. Te darán muchos premios. No hay que tenerle miedo a la disciplina. No hay que tenerle miedo a la disciplina.
Con el tiempo, la disciplina trae alegrías y trae satisfacciones. Fíjense que dice, te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Criar a nuestros hijos consentidamente, lamentablemente con el tiempo no va a traer esto. Esto hay que pensarlo, yo sé que a veces es muy difícil, muchas veces es muy difícil, cada vez más, porque la sociedad misma no ayuda, porque también lo que uno vive a diario, lo que ve en la tele, en todos lados no ayuda, pero uno tiene que tener en cuenta esto. Si uno quiere tener a futuro, quiere tener tranquilidad, quiere tener, como lo dice acá, premios de alguna manera y demás, tiene que criar a nuestros hijos, con disciplina. Si bien ellos después son libres de tomar las decisiones que quieran cuando son grandes y mayores, pero uno está conscientemente tranquilo que lo ha hecho así. Y para criarlos con disciplina, como vimos al principio, hay que buscar sabiduría en la palabra de Dios. Y también buscar el consejo muchas veces de otros que nos pueden dar para poder tomar las decisiones o determinaciones. Pasamos a la penúltima, ya vamos terminando. Hay un libro se llama Swindoll, el autor, un libro viejísimo que se llama 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Yo creo que esta es la definición de la vida. La vida es así. Muchas veces uno da 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás. A veces da 2 para atrás y después de un tiempo da 3 para adelante. Tiene que ver mucho con esto. La vida tiene que ver, como dice Proverbios 24:10, si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Y fíjense que aflicción, que hoy lo hablamos, lo decían en las canciones, tiene que ver con la tristeza y el sufrimiento. Y la fortaleza o el desánimo tiene que ver con la actitud y la energía. En otro de los proverbios dice, ¿quién podrá sostener al de espíritu desanimado? Algo que es, cuando uno habla del desánimo, una persona... a mí me ha tocado mucho ver en la escuela, por ahí a algunos papás nos ha tocado lamentablemente ver cómo fallecen algunos padres, cómo se desaniman y cómo cambian totalmente su vida. Una persona desanimada es muy difícil de darle, de impartirlo, de darle la enseñanza a sus hijos, de disciplinarlo y demás. Y también tiene que ver esto mucho con la enfermedad. Una persona que se le descubre una enfermedad terminal y demás, cuando empieza a desanimarse, empieza a empeorar cada vez más. Por eso, como padres, lo que nosotros no tenemos que hacer nunca es desanimarnos. Siempre tener esa fe y esa esperanza que todo puede cambiar. Porque si uno, como cantamos hoy, cree que Dios es un Dios de milagro, que Dios todavía puede hacer muchas cosas buenas, y que Dios puede cambiar nuestra vida, también puede cambiar la vida de nuestros hijos. Por eso es fundamental no desanimarse en el día de la aflicción, no desanimarse, por ahí uno no está con cara de alegría en todo momento, quizás no siempre tiene ganas de cantar, quizás no siempre tiene ganas de hacer otras cosas, pero como dice la palabra, cuando uno está triste, lo que tiene que hacer es orar. Por ahí no tiene fuerza ni para leer la Biblia, pero sí tiene fuerzas uno para orar. Por eso lo que yo quisiera en esta noche es de alguna manera traer esta palabra de aliento también. Si alguno está pasando por un mal momento, no se desanime. Siempre hay un mañana, siempre sale el sol. De alguna manera Dios siempre nos ayuda, siempre nos da la palabra adecuada. Hay que buscar sabiduría, hay que procurar inteligencia sobre nuestras cosas, sobre lo que tenemos. Saber administrar bien el dinero, saber administrar bien lo que uno tiene, hay que buscar inteligencia en eso y hay que tratar de aprender cada día más a poder educar a nuestros hijos, no tenerle miedo a la disciplina, que eso es algo que termina siendo bueno también. Y por último, la última placa, no sé si todos la van a poder leer, pero bueno, yo sí se la voy a leer. El ABC de los padres de la familia está relacionado con la agricultura. Por eso dice, los padres son los educadores. La escuela no educa. Esto grábenselo en la cabeza. La escuela no educa. La escuela puede formar, puede informar, de alguna manera los forma, los informa, trae conocimiento, pero la escuela no educa.
El que educa es la familia, el que educa son los padres, tienen que ser los padres. Si los padres delegan la responsabilidad de educar en la escuela, están cometiendo un error. Uno puede buscar una escuela por esto, por lo otro, por el trato, lo tratan bien, le dicen bien, perfecto, pero no es la misión de la escuela educar. La misión de la escuela es formar, informar, enseñar, pero no educar. La educación tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con todo lo que aprendió cuando se terminó de olvidar todo lo que vio en la escuela. Eso que queda es la educación. Y eso no se aprende en la escuela. Siempre tengan presente esto. Cuando ustedes piensen que su hijo lo van a mandar a una escuela para que lo eduquen, están cometiendo un error. Porque todo lo que ustedes se olvidaron después de que pasaron por la escuela, primaria, secundaria, tercero, lo que sea, todo lo que se olvidaron, eso es lo que vieron en la escuela. Todo lo que le queda es lo que aprendieron en su casa. Y eso es justamente la educación. Por eso tiene que ver con la agricultura. Ahí dice en Isaías 28, 23, 29. Dice, cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? Fíjense lo que dice, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en lugar de vido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Esto es fundamental. No todos nuestros hijos podemos educarlo de la misma manera. No son todos iguales. Por eso acá cuando habla te dice, ¿todos los días te la pasás rastrillando el terreno? No, hay veces que hay que descansar. Después que se ha emparejado la superficie, ¿no se siembra eneldo y se esparce el comino? Quiere decir que uno hay que sembrarlo y el otro hay que esparcirlo. ¿No se siembra el trigo en hileras y la cebada en el lugar debido y el centeno a las orillas? Por eso es importante conocer a nuestros hijos, porque no son todos iguales. La familia es lo más parecido a un equipo de fútbol, a un equipo deportivo y demás. O también a las personas que están en un trabajo. ¿En qué se parecen? Si yo, por ejemplo, vengo acá y digo, bueno, a partir del domingo que viene, para venir a la iglesia todos tenemos que usar chaquetas. O tenemos que usar remeras que diga cómo se nombra la iglesia. Ahora, yo voy a traer para la semana que viene todo talle S o todo talle L. Como somos todos de la misma iglesia, todos vamos a tener que usar la misma remera. ¿Qué pasa si a mí me dan un talle S? Quedo como el increíble Hulk. O sea que yo necesito un XXL. En la familia pasa lo mismo, no todos tienen el mismo talle. No todos necesitan lo mismo. Algunos necesitan unas cosas, otros otras. Por eso lo más parecido, los padres son lo más parecido a los agricultores. Hay que saber sembrar, hay que saber arar, hay que saber trillar. Yo acá puse como fotito lo que es el trigo, lo que es la cebada, lo que es el eneldo. Algunos son semillitas que se sacan, otros se cortan de raíz, otro pasa a la máquina. Si yo quiero pasar la máquina, por ejemplo, por el eneldo, destruyo todo, no saco nada. Entonces no todos necesitan lo mismo. Y después dicen, pero porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. ¿Vieron cuando uno machaca, llega un momento que es para un poco, porque ya es como demasiado. Por eso para todo se necesita un tiempo. Y después dice, se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Y es así. Uno tiene que buscar esa sabiduría para saber en qué momento decir las cosas, cómo decirla, buscar esa inteligencia, buscar el momento adecuado, conocer a sus hijos, saber qué les gustan, saber qué es lo que van a hacer de su vida, guiarlos,
ayudarlos en todo lo que uno pueda hacer, pero también llega un momento que uno dice, bueno, hasta acá te puedo acompañar, ahora voy a estar a tu lado, pero quizás de otra manera. Pero nuestra función como padres, como familia es esa, conocerlos, estar a su lado, ayudarlos, saber si necesito sembrar la semilla o saber si necesito esparcir, saber si necesito, como el trigo, venir con la máquina en un momento o en otro momento no, utilizar otra herramienta. Y esto lamentablemente, como siempre les digo, lo ideal hubiese sido que nuestros hijos vengan con un manual, con un instructivo, sabiendo cómo van a ser en el futuro, pero bueno, eso no lo tenemos. Por eso somos padres imperfectos, tenemos hijos imperfectos, pero esto no nos tiene que desanimar y buscar la perfección, que es lo que uno tiene que tratar de hacer. Y saber que, como siempre le digo a los padres, lo bueno de lo malo es que ustedes no son los únicos por los que están pasando esto. Hay muchos otros padres que están pasando lo mismo. Y toda la familia de alguna manera pasan por algo, no hay familias perfectas. El que no sufre de una manera, lo sufre de otro. El que no tiene alegría de una manera, la tiene de otro. Y lo bueno también es que no siempre es de noche. En algún momento sale el sol, sale el amanecer y Dios también trae descanso. Lo importante es irse a dormir consciente de que uno ha hecho lo mejor posible. No solo para nuestros hijos, sino para nosotros también. Terminamos con una oración y después... Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra en especial. Señor, no quisiera irme de acá sin orar por todas las personas que están presentes. Señor, vos conocés la necesidad de cada uno. Te pido en especial por los padres que están criando hijos, Señor, para que vos los ayudes, para que le des sabiduría, Señor, para que le des inteligencia, para que le des la palabra adecuada para hablar con ellos, para saber cuáles son sus gustos, Señor, para saber cuáles son sus necesidades, para no bajar los brazos, Señor, para saber que vos tenés, Señor, preparado para cada uno de ellos un camino especial y solo hay que tratar de conocerlo y buscar cuál es. Te pido también, Señor, que estés con aquellos que están desanimados para que vos les des el ánimo correcto, Señor, para que puedan buscar y las fuerzas en ti, Señor, en tu palabra, para que puedan salir adelante, Señor, para que también puedan aconsejar a otros y animar a otros padres cuando se desaniman, Señor. Danos la sabiduría para saber qué hacer en cada momento, Señor, para tomar las decisiones correctas. En especial para buscar tu palabra, Señor, para no decaer en ella, para saber, Señor, que como en la vida podemos dar 3 pasos para adelante y 2 para atrás, y a veces tenemos, Señor, que retroceder, a veces tenemos que avanzar, Señor, pero lo importante es que nuestra vida, Señor, es como una maratón. Dura mucho tiempo, Señor, y necesitamos prepararnos de la mejor manera posible para no bajar los brazos. Gracias, Señor, te damos por todo. Bendecí a cada uno de los que están acá. Bendecí, Señor, lo que queda de la reunión, Señor, y bendecí a cada una de las familias de esta iglesia para que puedan seguir creciendo, fortaleciéndose, Señor, y mejorando cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.